MLP Fanfic. Tiempo de muffins. Dinky no tardó de nuevo en llegar a su hogar, pero había algo extraño: cuando se fue se podía oír los gritos de los ponis adultos, pero ahora todo estaba en una muy extraña calma. Con mucho cuidado empezó a abrir la puerta, lo que vieron sus ojos no lo creía: la casa estaba en completo caos. Los muebles caídos, uno que otro florero roto, todo fuera de su lugar, parecía que había pasado un tornado justo en medio de la sala. Dinky empezó a temer lo peor. Mamá. Doctor. Empezó a llamar a ambos ponis en un tono muy bajito, sentía algo de miedo, no sabía por qué. De pronto alguien llamó a la puerta, lo que provocó que la unicornio saltara del susto. Rápidamente fue a esta y la abrió. Se encontró afuera aquel Pegaso azul oscuro. Joven Orión. ¿Qué hace aquí? Empezó a cuestionar una nerviosa potrilla. Bueno, eso es obvio, pequeña, vine a ver a tu madre. Mientras decía esto, el Pegaso entró a la casa sin ningún cuidado y sin ninguna invitación. Se quedó pasmado al ver la misma escena que Dinky. ¿Pero qué demonios pasó aquí? Es lo mismo que trato de averiguar, hasta que llegó usted a interrumpirme. Decía la pequeña sin mirar al indeseable invitado. Era obvio que en su voz había algo de fastidio por su intromisión en su hogar. Ambos caminaban con cuidado por miedo a tropezar, había tantas cosas en el suelo. Dinky se asustaba cada vez más. ¿Habría sido posible que su nada fuera atacada? Aunque conociendo a su mamá enojada era más probable que el doctor fuera evaporizado. De pronto la pequeña escuchó unos raros murmullos. Viendo de la habitación de su madre, aprovechó que Orión había entrado a la cocina para investigar, así ella pudo subir las escaleras corriendo sin dar explicaciones. Mamá. Mamá. Decía mientras subía los escalones. Llegó agitada a la puerta de la habitación de su madre, los murmullos seguían. No lo dudó más y abrió la puerta de golpe mientras su cuerno brillaba. No sabía qué pasaba, pero por las dudas, estaba lista para disparar con su magia. Lo que siguió a continuación es algo que tal vez ella quiera reprimir en el futuro. En la habitación de Derpy en efecto estaba ella, pero no sola. Debajo de la Pegaso se encontraba el doctor. Ambos estaban con la crin alborotada, sudando y muy sonrojados. Mamá. ¿Qué? Ah. Se atrevió a hablar la unicornio después de un rato de ver la escena. Ambos ponis se separaron de inmediato. Derpy se acercó a su hija mientras el pony café trataba de acomodar su alborotada crin. Hija, jejeje, veo que regresaste, ya no estás molesta, ¿verdad? Dinky veía a su madre con incredulidad. Era obvio que esta trató de salirse por la tangente. El doctor se acercó a ambas y dijo con el mismo tono nervioso que la Pegaso. Será mejor que bajemos, es raro estar aquí los tres, ¿no creen? ¿Usted cree? Dijo la pequeña con una ceja levantada. No era tonta y apenas bajaran iba a dejar las cosas en orden con ellos. Los tres ponis ya estaban por terminar de bajar las escaleras cuando Dinky recordó que Orión aún seguía ahí en la casa, pero fue tarde pues él salía de la cocina y se encontró con ellos. Orión, ¿qué haces aquí? Sentenció Derpy con cierto tono de molestia. El Pegaso azul al ver al doctor bajando con la Pegaso gris no dudó en mostrar su cara de inconformidad. Yo podría preguntarle lo mismo a ese sarnoso pony terrestre. El doctor recordó que tenía asuntos pendientes con ese Pegaso santurrón y el momento para terminarlos era ese. El pony café se puso frente al Pegaso y lo miró desafiante. ¿Tienes algún problema conmigo, Alitas? Sin duda lo tengo, come tierra. ¿Quién te has creído para estar con Derpy? ¿Y quién te crees tú para decidir quién puede estar con ella? A mí me gusta esta Pegaso, y no voy a permitir que alguien quiera ganar lo que me pertenece. El doctor pronto se hastió de la actitud del Pegaso, ya no lo iba a tolerar y menos que se expresara así de su Derpy. ¿Cómo osas decir que ella te gusta, si la comparas con un objeto? Eso a ti no te incumbe, esa torpe Pegaso es mía, ella tiene suerte que me fijara en ella. Mírala. Solo por ese cuerpo soporto sus ojos. Además, Orión no terminó de hablar pues un fuerte golpe lo sacó de la casa. El doctor finalmente había perdido los estribos. No te permito que te expreses así de ella, y mucho menos delante mío. Más te vale que no te vuelva a ver cerca de ella o te enviaré a la era de los dinosaurios literalmente. En la mirada del doctor no había más que coraje. Derpy estaba realmente sorprendida. Ese calmado y algo extraño potro se supo como loco solo por ella. Él sabía hacer que su corazón le acelerara. Mientras tanto Dinky estaba inexpresiva, como meditando cada cosa que pasaba a su alrededor. Orión se elevó del suelo y furioso le sentenció al doctor. Esa estúpida pony será tu fin, torpe equino terrestre, te arrepentirás. Sin más el Pegaso salió volando a toda la velocidad que sus alas le permitieron.
El Ponycafé lanzó un suspiro de fastidio para luego voltear a ver a la razón de su locura. Terpy estaba ahí viéndolo tranquila con una sonrisa sincera. El doctor se acercó a ella y con su casco la tomó de la barbilla. Te dije que mis sentimientos eran sinceros, desde la primera vez que te lo dije. Ambos ponis estaban a punto de darse un tierno beso cuando Dinky se pone en medio y los separa. Muy bien, par de tontos, ambos aparentemente se olvidaron de que estoy aquí, pero yo no, así que quiero respuestas a la de ya. A este Dinky bueno, lo que viste si este. Ay doctor, a estas alturas ya debía saber que no soy una potrilla normal, mucho menos tonta. Hija, mi muffin, déjame decirte yo quería. Basta mamá, te hubieras ahorrado muchas cosas si solo. ¿Si solo qué? Preguntaron ambos ponyis. Si solo me hubieras dicho que este torpe pony es mi papá, dijo por fin la unicornio mientras señalaba al doctor. Continuará.